Bienvenidos, gracias por escuchar este podcast. Estamos inaugurando este espacio con el profesor Alberto Mansueti. Este es un espacio para analizar, profundizar y reflexionar sobre hechos de coyuntura más allá de los titulares. El título de nuestro podcast hoy es La histeria anticorrupción, que es una frase bastante sugerente, ideada y además popularizada por el profesor Mansueti en sus redes sociales. Bien, y como es lógico, empezamos preguntándole a Alberto, ¿qué es esto de la histeria anticorrupción? La histeria anticorrupción es la peor pandemia que hay en América Latina desde que comenzó el siglo XXI y cada vez es más grave. ¿Por qué es tan grave? Muy simple. Criminaliza el rival político, efecto muy perverso de la histeria anticorrupción. Porque cuando el rival político es un criminal que tiene que estar preso, no vas a discutir políticas públicas con un criminal que tiene que estar preso. ¿Bien? Y por eso es que la histeria anticorrupción y todos estos personajes, como empezando por Snowden y Assange y todos esos que se meten en las computadoras y entonces desclasifican información sobre tal vinculado al cártel de no sé qué, del narcotráfico, y el otro que se robó unos cuantos millones y tiene cuentas en Suiza y todo eso. Eso impide discutir políticas públicas, políticas de privatización, de desregulación, de apertura de la economía. Uno no puede discutir porque entonces el espacio de la prensa y el espacio de la agenda pública y las redes sociales está todo lleno de fulanito corrupto tiene que ir a la cárcel, menganito corrupto tiene que ir a la cárcel. En efecto, Alberto, y déjame añadir un tema más aquí, que es el famoso lawfare, o el uso de las instituciones políticas y del sistema de justicia en particular para perseguir al rival político. Me parece que a esta altura de la historia casi que no se puede negar, dada la evidencia, la persecución de la que han sido víctimas muchos de los actores políticos de izquierda, lo cual deja como cola este proceso de desinstitucionalización en el que estamos inmersos. En el caso ecuatoriano, una persecución brutal sin medir las consecuencias de mediano o largo plazo ha llevado a que evidentemente el Ecuador caiga en una espiral de crisis institucional que lógicamente trae una serie de consecuencias que se ven hoy y se verán en el mediano y en el largo plazo. Osvaldo, la histeria anticorrupción es un monstruo que inventó la izquierda es un instrumento de control que inventó la izquierda, y ese instrumento de control a la izquierda se le salió de control y vemos que se utiliza contra ella misma. Analicemos, es muy fácil entender esto. Repasemos las tres últimas décadas. La última década del siglo pasado, la primera y la segunda de este siglo. En los 90 tuvimos gobiernos neoliberales, o sea, consenso de Washington, con todas sus pocas virtudes y sus muchos defectos, ¿okay? Y la izquierda atacó al neoliberalismo y subió al poder con Chávez, con Lula, subió con Correa, subió al poder en la década siguiente, o sea, primera década de este siglo, montada en el caballito de batalla, corrupción, 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 la histeria anticorrupción. ¿Bien? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? En la segunda década, entonces, ahí se le salió de control, porque en la segunda década, la derecha mala, como le llamamos nosotros en el Movimiento 5 Reforma, recupera el poder luchando contra la izquierda con sus mismas armas. No, pero que Cristina es corrupta, que Correa es corrupto, que Lula es corrupto, que... bueno, entonces ahí es donde nos perdimos otra vez en América Latina. Y quiero añadir algo más a este planteamiento que tú estás haciendo, que es el hiperpresidencialismo.
que si bien no se puede clasificar únicamente como un efecto de los cambios constitucionales de las últimas décadas, en el caso de Ecuador por lo menos habría que rastrear incluso en la Constitución del 98, sí es verdad que a partir de las últimas 2 décadas, sobre todo los cambios, lo que hicieron es aumentar la concentración de poder, que finalmente lo que hacen es quebrantar los pilares centrales de los principios democráticos. Me parece que en ese sentido lo que estamos viviendo hoy en América Latina son los efectos de la concentración de poder. Así es, hubo cambio de constitución no solo en Ecuador, sino también en distintas épocas, ¿no? También en Colombia, también en Venezuela. Hubo esos cambios en la Constitución, ¿okay? Y que son cambios para mal, ¿okay? Son cambios para mal y, bueno, otra vez lo mismo, instrumentos de control que inventa la izquierda y después se les salen de control y los toma la derecha mala o los toman otras facciones de izquierda contra las que lo inventaron. Y en esto que mencionas tú es una característica de consejos de participación ciudadana, es típica de una cosa, de todas estas constituciones. Nosotros siempre enseñamos que nuestros países son todos iguales, pasan exactamente por los mismos tiempos y fases y por las mismas perversidades en épocas distintas y con actores distintos. Permíteme que te hable, eso se llama directismo. Eso hay un politólogo, falleció hace poco, se llamaba Giovanni Sartori. ¿Qué cosa es el directismo? El directismo son parte de las 3 hijas malcriadas de la historia de la anticorrupción, que son la antipolítica, la partidofobia y la aversión a la democracia representativa y el utópico y revolucionario, en el sentido peor de la palabra, intento de reemplazar la democracia representativa, que es la democracia normal, la democracia liberal, por instrumentos de carácter populista que Sartori llama directismo. Directismo es lo que hace, por ejemplo, Bukele con su gobierno por Twitter. Eso es, Bukele, la gente no sabe, pero vamos a contarle. Bukele es el primer presidente de izquierda, que es el primer presidente postmodernista. Él es de izquierda, sus ideas son de izquierda, aunque él no sabe, porque él es bastante ignorante. Un hombre que se formó en el partido Farabundo Martí, en el FMLN, ¿okay? Pero es postmodernista, o sea, relativista, en contra de los grandes relatos, y sobre todo muy pantallero, como decimos en Venezuela. Él es de izquierda, y no es que se hace el cristiano, pero no es que sea musulmán tampoco, es la familia que es musulmana, y durante mucho tiempo fue del Farabundo Martí también, y él pertenece a su familia, sobre todo en la parte de los negocios, ¿no? Ahora, él no es ni musulmán ni cristiano, y es postmodernista. Claro. Es lo que tú dices, ¿no? El primer presidente postmodernista. Postmodernista. Y es probable que el próximo presidente de Brasil también sea postmodernista. Digo esto porque Bolsonaro cayó víctima de la propia histeria anticorrupción que le ayudó a encumbrarse en el poder. ¿Okay? Aquí abren cajas de Pandora los políticos y después los monstruos que salen se los devoran a ellos mismos. El famoso juez Sergio Moro, que estuvo, que era, digamos, estaba a la cabeza de todo este proceso de vamos a decirlo ya con las palabras adecuadas, ¿no? De persecución judicial de estos líderes de izquierda. Termina al final por darle una especie de puñalada por la espalda al presidente Bolsonaro. Sí. ¿Qué pasó en Brasil? Bueno, en Brasil hay que ver lo que... yo digo que el sello de la buena formación política y la capacidad de análisis es cuando uno reconoce que el adversario, el rival, aunque sea Lula da Silva, dice una verdad.
Lula da Silva está diciendo lo siguiente, y es cierto, mire, no es que Moro es una creación de Bolsonaro, es al revés, Bolsonaro es una creación de Moro, y ahora pues, la criatura se volvió contra el creador. ¿Por qué tú dices Bolsonaro cayó? Significa, claro, evidentemente no ha caído de forma literal todavía, pero ¿hacia dónde crees que va Brasil? ¿Qué es lo que va a pasar? No, Bolsonaro tiene probabilidad, olvídate, Bolsonaro ya está listo, no se sabe si va a renunciar, si lo van a renunciar como a Benedicto XVI, o si le van a hacer un impeachment como a Nixon, eso es que ahí está clarito. Tampoco se sabe quién va a ganar, si vinculado al PT o al partido de los tucanos. ¿Okay? Ahora, lo importante es esto, es la histeria anticorrupción. ¿Por qué cayó Bolsonaro? Yo digo que ya cayó. Muy simple, porque la corrupción es inherente al sistema, y si tú no cambias el sistema, siempre vas a tener corrupción. Y si dices que tú eres Sergio Moro, que es el juez como Manipuliti en Italia, y haces la operación Lavallato y toda esa historieta y Odebrecht y tal, y qué sé yo, y le prometes a la gente que vas a acabar con la corrupción, pero sin cambiar el sistema, le estás mintiendo a la gente. Y ahí les mintió a los brasileños, les mintió Moro y les mintió Bolsonaro, y ahora despiertan en la realidad. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que sucede cuando no hay en la política discusión racional, fría, desapasionada de política pública, que es lo que necesitamos en América Latina. No discutir que si está bien que esté en la cárcel Lula, ojalá Cristina vaya a la cárcel. Pero tú tienes, por ejemplo, dos países que conozco muy bien, Guatemala y Argentina. En los dos países pasó lo mismo con Cristina Kirchner y con Sandra Torres. Si ganaban las elecciones, entonces iban a la casa de gobierno, y si perdían, iban a la cárcel. Eso está mal, Correcto. Eso es inmadurez, eso son caprichos de niños, eso es evitar que América Latina tenga la discusión de políticas públicas como en Europa, como en Estados Unidos. Eso no significa que en Europa y en Estados Unidos no hay histeria anticorrupción, hay histeria anticorrupción, pero no impide la discusión de política. Pero es que en cambio, sí, hay digamos, estas discusiones y estas acusaciones, pero hay institucionalidad. Acá se jalaron toda institucionalidad y se fueron, digamos, la histeria corrupción destruyó las instituciones. Que primero hay que aclarar una cosa, ¿no? Mi querido Alberto, porque los escuchan, pues posiblemente también están o se han dejado seducir por esa falsa dicotomía en el caso del Ecuador, de ser correísta o no correísta. Es decir, alguien que opine a favor digamos, de que tenga un juicio justo, Rafael Correa es correísta. Pero si dice, no, está bien porque es un delincuente, perfecto, es anticorreísta. Esa es una falsa dicotomía sembrada desde toda América Latina, en toda América Latina. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Que lógicamente se ha vendido un discurso de una falsa dicotomía, entre correísmo y anticorreísmo. Entonces, esto te digo, hay que aclarar, digo, no, aquí no somos correístas, pero ni de lejos, ¿no? Pero sí hay que aceptar, a la luz de la verdad, se ha utilizado todo el aparato estatal para perseguir, para forjar pruebas, para amedrentar. Pero el elemento que hay que analizar un poco aquí, querido Osvaldo, es el odio. Cuando un cerebro es demasiado pequeño y no es capaz, no tiene espacio suficiente para alojar las ideas doctrinarias o políticas públicas, lo que yo te digo, entonces el espacio es generalmente ocupado por el odio del corazón. El odio del corazón inunda el cerebro y impide pensar, y es un discurso de odio. O sea, yo lo veo con el caso de Correa en Ecuador, pero también en el caso de Kirchner o de Maduro. Y es terrible, porque entonces, fíjate el caso de Venezuela. El odio es mayúsculo. Tal vez sea comparable con Ecuador, porque hay una mayor dosis de odio.
Pero entonces nunca va a salir de Maduro de allí, porque entonces si lo que le ofrecen a Maduro es que lo vamos a juzgar y lo vamos a colgar como en Nuremberg se colgaron a los nazis y los vamos a liquidar y vamos a prohibir el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de Maduro, entonces nunca se van a ir del poder. Al contrario, se aferran al poder y no van a salir más. Ese discurso de odio es contraproducente, es enemigo del cambio, enemigo de la democracia. ¿Okay? Este discurso de odio tiene que ver con es el clímax de la histeria anticorrupción, ¿okay? Y nos está haciendo mucho mal en América. Habría que meter un ingrediente adicional, que es la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica, ¿no? Sí. Que desde mi perspectiva ha sido contraproducente, no va a lograr los resultados que ellos esperan y ha provocado mucho daño, incluso a nivel institucional, y aportado a esta toda debacle, digamos, política que estamos viviendo. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Totalmente de acuerdo, y eso fue cuando los hispanos, llenos de odio, empezaron a tomar cada vez más fuerza, más densidad y más peso específico en la política de los Estados Unidos, especialmente en el Partido Demócrata, para convertir a Estados Unidos en un partido socialista, y en un país socialista, y en el Partido Republicano para destilar la política de odio contra Venezuela y su gobierno y tal, y qué sé yo. Yo no soy madurista, porque aquí hay que hacer la aclaración, porque si no va a decir, este es madurista. Ni madurista ni correísta, ¿no? No, yo no soy madurista. Yo lo que sé, por empezar, yo sé suficiente, no soy militar, pero sé suficiente como para, de asuntos militares, como para saber que nunca va a haber una invasión de Venezuela por parte de los Estados Unidos, porque los recursos militares son como los recursos económicos, son escasos y valiosos y tienen costo de oportunidad. O sea, vas a sacar cuántas divisiones. ¿Querés invadir Venezuela? Bueno, como el tarado ese de Bolton. Bueno, ¿cuántas divisiones estás dispuesto a sacar de Irak, o a sacar de Siria, o a sacar de Líbano, o a sacar de Arabia Saudita? Para llevar a Venezuela. Entonces, no. Ahora, lamentablemente, esa gente odiosa dicta la política de los neocons, de los halcones, tipo Bolton, tipo Pompeo, tipo Pence. Entonces lo ponen para colmo el chico que es llorón y la madre que lo pellizca, ¿okay? El chico llorón es Donald Trump, que es un bravucón de barrio, ¿okay? Entonces sale a decir bravuconada, todas las opciones están sobre la mesa. Es mentira, ¿okay? Y me alegro mucho de que tú metas a Estados Unidos en la ecuación nuestra, porque lamentablemente vivimos en una región donde todos estamos unidos por los mismos problemas, y uno de esos problemas son las malas políticas de los Estados Unidos. Gracias, Alberto. Como conclusión, la histeria anticorrupción nos está llevando a una especie de callejón sin salida, desde donde vemos cómo las instituciones políticas y económicas se destruyen, degradando la calidad de vida de todos. Las instituciones son las reglas de juego, y sin reglas de juego apropiadas no se puede generar riqueza y resolver el problema de la pobreza. Se nos queda mucho material, les transmitiremos en el futuro. Gracias por escucharnos, un abrazo para todos.